Hola, queridos hermanos, iniciamos este compartir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestras tres divinas personas, iniciamos pues este, este testimonio o este comentario, este recorrido, este contar, este hablar de lo que es estos 30 años de nuestro aniversario como parejas, como matrimonio, nuestra Santa Madre Iglesia, esta familia que Dios un día quiso constituir y que hoy queremos compartir con usted, bueno, la novedad de esa familia, cómo inició, dónde fue ese matrimonio y el recorrido como matrimonio. A mi lado, mi esposa, Cecilia Vivas, y a mi lado mi esposo Andrónico Moreno. Nos encomendamos a Dios que está presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar. Para Él la honra, la gloria y la alabanza y todo lo que vamos a decir. Bueno, lo decimos para que sea testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar y que sirva de bien para quien escuche este video, donde lo mire, pues que Dios le sane, Dios le hable, Dios le oriente y que sea de bendición. Hoy, 10 de julio del 2023, estamos cumpliendo 30 años de nuestro matrimonio, nos casamos un 10 de julio del 93. Vamos a encomendarnos entonces al Señor y a la Santísima Virgen María para que Él sea el que tome nuestras mentes, nuestros corazones y a todos ustedes y que la bendición de Dios esté con nosotros durante estos minutos que vamos a compartir del sacramento del matrimonio. Bueno, como desde el principio siempre nuestra vida ha sido consagrada a Dios y a la Santísima Virgen María, pues nos encomendamos en esta Ave María a la Santísima Virgen María y en ella pues orar también por tantos matrimonios que pues necesitan también o que piden oración y en ella pues nos encomendamos en esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Espíritu Santo le pedimos que se adueñe de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cinco sentidos, y que lo que vayamos a compartir seamos guiados, dirigidos y gobernados por la acción del Espíritu Santo que está entre nosotros. Amén. Amén. Algunos nos han preguntado, bueno, ¿cómo ha sido el matrimonio de ustedes? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se casaron? Entre ellos nuestros hijos. Hoy, nuestro hijo menor, Jesús Daniel, y nuestra hija María José nos hicieron un guión para que le hiciéramos haciéndonos algunas preguntas a las cuales nosotros deberíamos darle unas respuestas. La inquietud de ellos, y creo que la inquietud de ellos pues también da con muchos de ustedes que pues, quisieran conocer ese momento de nuestra vida, cómo llegamos nosotros a la vida del matrimonio. Lo que vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad no es que sea un tema de pareja, no es una enseñanza, no, le vamos a contar un testimonio o un conversatorio de cómo llegamos nosotros al sacramento del matrimonio y lo que ha sido un poquito de lo que ha sido la vida del matrimonio dentro de la comunidad a la cual formamos parte, Misioneros de la Paz. Y que muchos hermanos misioneros pues, también nos han pedido que contáramos este momento porque es necesario que ustedes, que la gente pues escuchen, los que no lo saben, cómo fue el inicio de nuestro matrimonio. Y pues bueno, hoy nos animamos con ayuda de la gracia de Dios. Este quizás es el regalo del cumpleaños de hoy, porque estamos aquí en Manantial de Amor, estamos guardados en medio de la naturaleza del Señor. Y bueno, pues aquí estamos trabajando y sirviendo y pues lamentablemente no pudimos salir a la Santa Eucaristía, a la parroquia, no podemos hacer otras celebraciones, pero lo queremos compartir con ustedes a manera de regalo, este video aquí al lado de nuestro Señor, y que bueno, ese sea el regalo de hoy, 30 años de vida
matrimonial. No sé si comienza usted o comienzo yo. ¿Quién comienza? Yo creo que comienza usted, yo le sigo. Sí, en el acuerdo quedamos que yo comenzaba. Pero queremos que nos ubicarnos entonces en este conversatorio. Le vamos a hablar antes de llegar al matrimonio, porque lo veo o lo vemos que es necesario por el descubrimiento de la vocación. Y por eso puede ser que a muchos de ustedes les ayude, porque es una tarea muy difícil, muy dura para uno en el momento de que está solo, cómo descubrir la vocación, la voluntad de Dios para nuestras vidas, y de verdad que cuesta mucho cuando uno no lo tiene claro, descubrir esa vocación. En nuestra vida, en el caso mío personal, bueno, hijo de una familia normal, de papá y mamá, casados por la iglesia. La raíz fue que ellos, mi padre, pues, como se dice en mi pueblo, en Queniquea, exigió a mamá. Exigir es cuando él le pide al papá, la novia, para casarse por la iglesia. Y lo que se dice, se casaron con velo y corona. Es decir, él fue y la pidió, se casaron y luego pues formaron ese hogar. De allí vengo yo. Y llevaba en la mente que si algún día Dios me regalaba la gracia de un matrimonio, pues tendría que ser de esa manera, debido a que escuché muchos comentarios de mi mamá que para nada le gustaba de que un hijo se ajuntara, sino que en ella el sueño era que sus hijos se casaran. Y bueno, la vida pues no le ayudaba mucho porque muy pocos hijos se habían casado por la iglesia y ella llevaba como ese disguste por dentro. Eso me llevaba a mí a pensar seriamente que si algún día yo iba a formar un hogar, tenía que comenzar, como se dice, bien comenzado. Tuve una cierta crisis o cierta que parte del proceso de reflexión en Dios, el llamado fuerte a la vida del Señor, en ese caso al seminario, y la vida normal. En ese caso no estaba pensando en el matrimonio, pero lo del seminario, pues no tuve la posibilidad de estudio, no tuve la posibilidad de darle riendas a ese sentimiento, y más tarde he ido descubriendo que era simplemente una ilusión por un momento, una semana, quizás Semana Santa que tuve, y bueno, todo lo demás, pues se prende en uno quizás ese deseo. Más tarde, sí se prendió en mí el deseo profundo, pues, de lo que fue el matrimonio. Para llegar antes de conocer a mi querida esposa, que es una de las preguntas que, ¿cómo conoció a mi señora esposa? Pues antes había tenido algunos, bueno, yo digo que no noviajos, pero uno lo llama noviajos, y realmente que no me había enamorado de corazón. Por lo tanto, en mí estaba como dormido el deseo de un matrimonio o de unos hijos. De verdad que lo mío era el trabajo, el deporte y compartir, pero en mí no florecía esa parte, no había esas preocupaciones, ese deseo, ese anhelo, no estaba. Y bueno, en la aldea donde yo me formé, pues tuve la suerte de compartir con muchos jóvenes igual que yo, creo que eran unos 22 muchachos y 15 muchachas. Y compartimos de un grupo juvenil que desde tenía 11 años formé parte de ese grupo juvenil, y juntos con ellos pues, hicimos muchos compartires de fiestas, también celebraron la Eucaristía, íbamos a la celebración de la Eucaristía, servíamos en aldea para cuando iba un seminarista, un sacerdote, preparamos y vivimos una vida muy bonita en ese sentido de compartir. Luego también en el deporte, pues también vivimos muchos momentos de unidad. En el último año, antes de casarme, la mayoría de ellos, algunos se juntaron, otros se casaron, otros se fueron, y yo quedé un tanto solo de ese grupo de hermanos que tenía. Y una vez estábamos por allí ensayando para una misa, una segunda misa de sacerdote que iba a celebrar en la aldea de La Pérez. Y entonces estábamos ensayando para presentar unas coplas, un baile, y bueno, todo lo que hacen en un acto cultural, y a mí me gustaba eso.
pero por razones de soledad me conseguí con un amigo y él me dio licor y medio me tomé. Y después a la otra tarde me conseguí con otro, y a la otra tarde con otro, y a la tarde con otro, y duré así como 8 días, no borracho en la calle, pero sí que en las noches llegaba a la práctica, al ensayo, pues medio entonado, como dicen, llegaba medio encendido. Una noche, que estaba en el ensayo, una joven de la que están ensayando me llamó y me dijo que qué me pasaba, por qué estaba tomando, que eso no me hacía bien, que eso me hacía mal, que qué problemas tenía, que le pidiera a Dios, pero que así no podía seguir porque iba a dañar mi vida. Y de verdad que aquellas palabras me entraron mucho al corazón y cuando yo salí de aquel ensayo como a las 9 de la noche, me fui solo para la casa, estaba oscuro, y comencé a pensar en eso que era real, que esa vida que estaba tomando en ese momento de tomar, de soledad, a mí no me convenía, y que no estaba bien, que era verdad, y que en qué iba a parar todo aquello. Entonces, bueno, en medio de esa oscuridad comencé a orar. Yo no sabía qué era la oración, no sabía ese encuentro con Dios, no sabía, pero comencé a pedirle a Dios y en la petición que le hacía al Señor, empecé a proponerle, Señor, la manera que usted me puede ayudar a mí para que yo salga de esto es que usted me presente una joven, una muchacha. Yo no le pido si que sea bonita o fea o rica o pobre. Solamente lo que le pido, Señor, es que yo me enamore de ella y que ella también se enamore de mí. Y yo le decía en la medio de la oración, Señor, si eso es así, yo en vez de irme a tomar, me voy a hablar con ella, a compartir. Y si algún día lo hago, ella me va a corregir y porque me ama. Y si ella me corrige porque me ama, pues yo no la voy a querer perder y voy a decidir muy bien por ella. Y esa es la manera, Señor, que usted me ayude. Como a los 15 días, había una bendición de una capilla, una vendimia para recolectar fondos para una capilla de la aldea donde vivía mi esposa. Yo a ella simplemente la había mirado, pero no la conocía de trato. Simplemente la había mirado de lejos. Ese día, pues yo amanecí muy feliz, muy contento. Tenía que hacer unos trabajos en la casa, pero dentro de mi corazón había un gozo inmenso, una alegría inexplicable. Recuerdo que llegó un tío y entonces yo estaba serio porque estaba haciendo el trabajo serio, pero era concentrado en lo que estaba viviendo por dentro, en el pensamiento, en el gozo, la alegría, y yo estaba como ido. Y el tío me dijo, sobrino, ¿qué le pasa? Lo veo despechado, ¿qué tiene? Y yo por dentro dije, si el tío supiera la alegría y el gozo que yo siento por dentro. Pero yo no sabía por qué. Nada, absolutamente nada sabía de lo que me estaba pasando. Luego, bueno, hice el trabajo que tenía que hacer y me fui a la vendimia. Bueno, participamos allá de los fuegos, de la Eucaristía, de la vendimia, y por la noche conocí a mi esposa Cecilia. Ella era coordinadora de ese grupo, de esa vendimia, y bueno, por allí comenzamos a hablar y nos conocimos, luego nos hicimos novios, y como yo le pedí al Señor, así sucedió. Después yo llegué como a los 15 días medio entonadón, y ella pues, me dijo, no, lo mío es serio, es de verdad. Ella tenía como un mes de haber hecho un retiro básico en la relación carismática, o 2 meses, y entonces me dijo, no, me contó la experiencia que había vivido y me invitó para que fuera a un retiro básico. Y me dijo, bueno, váyase para que vaya a ese retiro. Me costó para ir al retiro, pero por amor a Dios y por amor en este momento a ella que la estaba conociendo, pues me fui. Hice el retiro, regresé, maravilloso lo del retiro, eso es otra historia. Pero de allá pude venir con esos dos amores grandes dentro de mi corazón. El amor a Dios y el amor hacia Cecilia, que no disminuyó, sino que fue creciendo. Yo podía darme de cuenta que era muy distinto el amor a Dios y el amor a ella, y en ningún momento nada de eso me impedía para orar, para alabar y bendecir al Señor, para el compromiso con Dios, y no me perturbaba para también amar y seguir esa buena relación con ella. Así pasamos nosotros casi año y 8 meses, ¿no? En ese noviazgo que compartimos muy bonito, lo vivimos más que todo dentro de la iglesia porque hicimos los retiros. Ella quedó coordinadora de un grupo de oración y de un grupo de ministerio de música.
Yo era su coordinador también allí Grupo de oración. de un grupo de oración y me gustaba predicar. Hay algo así. Y casi todas las tardes nos veíamos porque había una oración en una aldea, después de la noche, otra noche en otra aldea, otra noche, y nosotros íbamos en el grupito compartiendo, pero nos mirábamos, hablábamos, cantábamos, y fue algo muy maravilloso. Hasta que llegó el punto de que pues teníamos que decidir por el matrimonio porque, bueno, llegó, todo va al tiempo, ¿no? Como que se maduró la cosa y tenemos que decidir porque llevamos tanto tiempo, nos amamos, estamos de acuerdo, nos entendemos, y bueno, ¿qué nos queda? Casarnos, nos vamos a decidir por matrimonio o no, pero pues todo iba bien. Pero comenzó dentro de mí, era la lucha entre casarme o la vida del celibato, porque en ese tiempo comenzaron a hablarnos de la vida de la santidad, de la vida del celibato, en que existía una vida laical del celibato y consagrado, y que eso era vocación, y que mucha gente se casaba equivocadamente, o otros elegían el celibato equivocadamente, y de repente la vocación era otra, y que había que descubrirla, la que la voluntad de Dios tuviera para uno. Y eso generó dentro de mí muchísimas dudas, bueno, no sé si serían dudas o cómo llamarla, pero una inquietud de descubrir cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Estaba claro de que yo amaba a Cecilia y de que para mí era la mujer que quería por su personalidad, por su físico, por todo, por su fe, por todo. Yo estaba consciente que llenaba todas mis expectativas como hombre para un matrimonio, pero no sabía si esa era la voluntad de Dios o no. Bueno, empezamos a orar, pero también juntos teníamos la inquietud, entramos en hacer sacrificios, en oración, en colocarnos tiempo, en un trabajo. Una vez decidí por Dios, me voy a entregar al Señor y voy a terminar con el matrimonio. Y fueron como 15 días de lágrimas y de dolor, de sufrimiento y tal. Y no pude. Volvimos otra vez a encontrarnos y a seguir el camino normal. Una vez fui a vivir un retiro y el retiro era de sanación interior. Y entonces llegué a pedirle a Dios, Señor, en este retiro quiero que me muestre cuál es la vocación. Y en ese retiro, me acuerdo que fue en Amaitica, en la oración de la mañana, empecé a pedirle a Dios y vi una visión, no sé, los expertos en esto lo dirán, una visión, un sueño. ¿No es cierto que fue algo que a mí me ayudó? En ese momento quedé concentrado, no podía abrir los ojos y comencé a ver en la visión una pareja que iban como por un pasto caminando juntos y llegaron a unas casitas de palma y allí lo estaba esperando el Señor. El Señor tenía una cruz blanca alta y habían dos cruces pequeñas blanquitas. La pareja que venía caminando llegaron y se pusieron frente al Señor. Y luego el Señor agarró la cruz pequeña y se la entregó a la muchacha. Ella lo agarró. Y el joven estaba ahí a un lado, pero estaba con la cabeza agachada. Y el Señor le colocó la cruz, pero el joven no levantaba la cabeza, era lo que yo miraba. Entonces, en la misma visión yo sentí como que era yo. Y dije, Señor, ¿seré yo? Y cuando yo dije, Señor, ¿seré yo? El joven levantó la cabeza. Y yo pude descubrir que era yo. Y que en este momento el Señor me estaba dando la cruz del matrimonio. Y entonces yo le dije, Señor, si soy yo y usted me está entregando hoy la cruz del matrimonio, yo la acepto, pero que con la condición que mi matrimonio sea para servirle a usted, que usted me conceda el dinero como servirle, que no se quede ninguna actividad que yo no pueda ir por falta de dinero y que sea matrimonio santo. Si es así, yo la acepto. Y cuando yo, si es así, yo la acepto, el Señor le entregó la cruz y él la agarró. Cuando él la agarró, la cruz, yo desperté. Pero en ese momento me agarró una calor inmensa dentro de mi cuerpo que comencé a sudar y se me estremeció el corazón. Yo comencé a llorar y serían como las 7:30 de la mañana en ese retiro. Yo me perdí. Y cuando desperté, la gente ya habían ido a desayunar, habían hecho oración y estaban en un tema. Yo no sé cuánto tiempo pasé allí en un rincón, por allá en el salón, en un rincón, cuánto tiempo pasé, pero lo cierto es que viví esa experiencia. Y eso me ayudó para descubrir que la voluntad de Dios entonces estaba allí en la vida matrimonial. Y bueno, después de muchas oraciones y después de compartir en dirección espiritual, buscar consejería, pues
me abrí totalmente al matrimonio, propuse el matrimonio aquí a mi señora y después entonces se da el matrimonio, que después les contaremos qué pasó en el día del matrimonio. Hasta ahí más o menos lo mío para darle paso aquí a mi querida esposa, cómo hizo para llegar y descubrir y llegar hasta el matrimonio. Después le contaremos el día ya de la boda como tal. Ahora sí, me tocó a mí. Bueno, pues mi testimonio ha sido, bueno, desde el principio, pues lleva uno esa parte de lo que es de lo que dice, de lo que le enseñan a uno desde casa, desde el hogar. Y una de las partes, pues mi abuela y por mi mamá, pues siempre nos decía a nosotros cuando de pequeños, pues en la oración, el Santo Rosario y también como consejos de ella nos decía, bueno, hay que pedirle mucho a Dios que si Dios la tiene ustedes para ser casadas, que les conceda un buen esposo. Y si las tiene para la vida de consagrada, servirle a Él, pues que Dios les indique el camino. Y bueno, pues bendito sea Dios que por parte de mi abuela, pues una abuela de mucha oración, del Santo Rosario, y a través de ella, pues también mi mamá. Y desde muy pequeña, pues yo aprendí a rezar el rosario y a veces mis abuelos y mis papás, pues se iban a contar cuentos y esos cuentos a mí me aburrían, pues yo me iba a rezar el rosario. Y aprendí las oraciones, los misterios y letanías y todo desde los 9 años. Y ahí, pues, desde ese momento, pues siempre le pedí al Señor y a la Virgen María. Yo era muy devota a la Virgen María, es y soy devota a la Santísima Virgen María. Y en ella, pues, siempre le pedía a María Santísima que si Dios me tenía para ser casada, que me concediera un buen esposo, porque uno veía el testimonio de mis hermanas, veía el testimonio de tantas personas, tantos matrimonios que se veían así tan fracasados, pues, o tantos hombres, uno como mujer, pues se fijan en el hombre, pues también con malas intenciones, borrachos, de mal testimonio. Pues yo le pedí al Señor que si Él me tenía para ser casada, que me concediera un buen esposo. Y una de las exigencias que yo le decía al Señor que no fuera a ser borracho, porque yo le tenía miedo a los borrachos, por las traumas, o sea, por los traumas y por la vida que uno pues vio desde niño, pues el temor era ese. Y bendito sea Dios, pues Dios pues lo escucha, dice, por las oraciones, pues son escuchadas por Dios. Y sí duró un tiempo pues también que llegaron unas hermanas a la casa, a la vida de las religiosas y también pues nos hablaron y por un momento pues también sentí como la ilusión de ir o sea, a descubrir pues a ver esa parte de lo que es la vida religiosa, pero como no había mucha parte de motivación o que vinieran más personas o más ese estilo de vida religiosa hacia a las aldeas, pues no, fue un momento que llegó la ilusión así, que cuando fueron unas hermanas a visitarnos en la casa y una tía pues nos asustó, le decía, no, pues eso es una vida muy fuerte, tienen que irse allá y es mejor que ustedes pues piden al Señor que le conceda un buen esposo, me si quiere ser casada y bueno, de ahí pues pidiéndole mucho a Dios y así pues fue pasando el tiempo. Y cuando tenía 16 años, bendito sea Dios, fueron los misioneros. En ese tiempo, pues la renovación carismática estaban misionando por la aldea, de aldea en aldea, y en ese tiempo, pues fueron para la aldea donde estábamos nosotros, donde yo vivía, y nos invitaron a una vigilia esa noche. Y esa noche, pues yo casi era prácticamente como líder de un grupo también de muchachas que nos reuníamos a compartir y a echar broma, y en eso pues cuando llegamos a la vigilia empezaron los temas del amor de Dios, después el tema del pecado y empezaron los cantos, la animación y todo eso y nosotros pues nos fuimos integrando ahí, nos fuimos metiendo, porque prácticamente eran puras personas mayores, no habían jóvenes, sino puras personas abuelas, un grupo de San Pablo, de allá de los lados de Quiniquea. Y nos invitaron también a un retiro básico que había en el Piñal, en el Piñal del Táchira. Y pues me motivó muchísimo y con entusiasmo pues agarré un cuaderno y empecé a anotar a las muchachas y a los muchachos y a motivarles y animarles y vamos, con eso vamos y conocemos y salimos de aquí, salimos de Quiniquea, salimos de San Pablo y conocemos algo, otra parte más del Táchira. Y nos motivamos y escribimos 22 y de los 22 jóvenes que nos escribimos, o sea que nos anotamos pues para ir al retiro, salimos apenas 5. De esos 5 pues estaba yo, una muchacha de la aldea y 3 hermanos más. Y bueno, bendito sea Dios, fue mucho sacrificio porque ya lo último, yo ya no iba a ir al retiro porque no tenía con qué pagar el pasaje. Los otros ya tenían la plata y todo disponible y yo ya le dije que no iba porque no tenía los reales para ir al retiro. Pero mi mamá, como es una mujer
de oración y perseverante, hizo lo posible y buscó y habló con el uno y el otro y me prestó la plata y me dio para que yo pudiera ir al retiro. Bueno, cuando llegamos al retiro, al Piñal, bendito sea Dios, fue una experiencia muy bonita, los temas del amor de Dios, cuando empezaron los temas también del pecado, cuando las ofensas, cómo uno ofende a Dios, y empezaron, y aparte de los vicios, y en todo esto, pues uno va, o sea, fue ese encuentro con Dios muy bonito, maravilloso, que llegamos, y una de las partes que a mí me motivó muchísimo en los retiros básicos fue la música, la parte de los cantos, la animación, y yo hice todo lo posible a anotar los momentos recesos que habían. Empezaba a escribir canciones y me traje varias canciones anotadas en el cuaderno que nos aprendimos allá, que siempre la cantaban, la repetían varias veces y eso pues nos ayudó muchísimo. Y cuando llegamos a la aldea, a la playa, hicimos el grupo de oración junto con una prima que nos motivó muchísimo a que tuviéramos el grupo de oración, pero en la playa no había capilla. Ese fue uno de los primeros... Fue uno de los primeros como propósitos o una de las partes fue orar y pedirle al Señor que nos concediera una capilla en la playa porque no había capilla. Entonces la hermana Celto Marlene, una prima, nos prestó la casa de ella, dijo, la casa está sola, ahí pueden hacer un altar, nos dijo esto y aquello, e incluso pues en ese tiempo pues yo tenía un cuadro del Divino Niño que me había comprado, por cierto, dice la novena del Divino Niño Jesús, muy milagroso, valga la cuña, dijo del Divino Niño Jesús, donde dice yo reinaré. Y ahí tiene la novena y empezamos a hacer la novena al Niño Jesús, empezamos las oraciones, los cantos, empezamos con el Santo Rosario. En cada gloria un canto, un misterio y, o sea, las oraciones y los aplausos y todo. Y bueno, a medida que fuimos cantando, animando y motivando y como hacíamos el Santo Rosario y las oraciones, leíamos la palabra, fueron llegando los de la aldea, fueron llegando varias personas. Al mes de haber ido al retiro, lo animamos, salimos a evangelizar, mi prima Marlene y yo, por las aldeas de la playa y Meseleón, y ahí animamos a varios jóvenes y a varias personas que fuéramos a un retiro básico que continuaba los retiros en el Piñal. Ahí ya buscamos un camión y buscamos las personas y hicimos todo lo posible y invitamos a ese poco gente y salieron 25. De los 5 que habíamos ido, ya al segundo retiro ya salimos 25 personas. Y cuando regresó todo ese grupo, pues uno ya sentía más fuerza, más motivación, ya había más alegría y la oración y cada 8 días pues teníamos, los fines de semana pues teníamos el hermano Nelson Carrero, que era el que nos dirigía en ese tiempo, era el asesor, lo llamaban en ese tiempo, era el asesor que nos guiaba como el pastor que guiaba a las ovejas y él pues nos motivaba mucho a lo que era la parte de la oración, de la evangelización. Y empezamos a evangelizar por las aldeas y en las noches pues teníamos las vigilias y terminamos a las 12. Y así se fue extendiendo poco a poco la llama de la gracia de Dios por esos lados. Y ahí en ese tiempo, pues como estábamos orando y pidiéndole a Dios por lo de la capilla, empezamos a hacer vendimias. Ya se había hecho una vendimia para recoger fondos y se empezó a echar para las bases, pero se paralizó ahí porque no habían fondos para seguir trabajando la capilla. A medida que se fue orando y pidiéndole al Señor, pues el Señor nos dio a través de la oración, nos concedió la gracia, el milagro que nos hizo el Señor a través del Divino Niño Jesús, que por cierto ahorita Él es el patrono de la aldea, la playa. Empezaron a llegar los presupuestos, o no nos alcanzaba, después empezamos con vendimias. Y en esa vendimia que hicimos fue donde yo conocí al Señor, a mi esposo, Andrónico, donde ellos iban a partir de esa vendimia, pues se hicieron varias actividades, vendimias de comida, también se hicieron varias actividades en lo que fue en la parte del deporte, carreras de animales, de burros, de gatos y de todo eso, se llegó muchísima gente y hubo muy bonita la vendimia y se recogió más o menos fondos para el trabajo de la capilla. Bendito sea Dios, y al terminar ahí, pues en la tarde, pues la gente de afuera, los de la aldea, pues empezaron ahí con los juegos de fútbol y Andrónico pues estaba en un equipo de esos de fútbol, los de la playa, los de la Pérez. No me recuerdo si iban ganando o perdiendo, pero a mí casi no me quedaba tiempo de sentarme a ver partidos porque estábamos ocupados siempre
Ella era el árbitro y entonces estaba mirando los jugadores. No, estábamos pendientes de las actividades y lo que si había podido vender todo y recogiendo y limpiando, y ellos pues quedaron o sea, los que estaban organizando lo de fútbol, pues estaban allá en el equipo. Y no supe si fue lo que ganaron o perdieron, pero al terminar toda la vaina y eso, pues ahí fue donde un primo pues me lo presentó. Y de ahí para adelante siguió la historia muy romántica, donde pues bendito sea Dios, lo que yo le pedí al Señor, que si Él me tenía para ser casada, me concediera una persona que no fuera borracho, pues, no fuera borracho. Y bendito sea Dios, pues a través de la oración y lo que se le pide al Señor, Dios lo concede, porque si Él pues estaba en ese mundo también, pues en la parte de los juegos y todo aquello, pues también tenía el vicio y un día pues llegó a la casa, fue a ir a visitarme y se había echado unos palitos, dijo, había llegado como medio mareado, pero en ese tiempo no había hecho retiro, todavía yo ya tenía como el tiempito de haber hecho el retiro, como 2 meses de haber hecho los retiros, y yo le dije a él, la próxima vez que llegue aquí a la casa, que venga a visitarme, llegue así, oloroso a micho, que venga con esto, no venga porque hasta ahí viene lo de nosotros, y yo no quiero continuar pues con esa vida del alcohol, pues, y que aparte de eso, pues era malo, y también lo animé para que fuera un retiro básico que había en la Florida, que por cierto se negaba a ir, no porque él no quisiera, sino porque por parte del papá en el trabajo y una cosa y la otra. Y lo otro que nosotros nos veíamos era cada 8 días. Y él se había enamorado tanto que no quería, no quería dejar pasar tanto tiempo sin verme. Yo le dije, no, pues no importa, vaya, y qué tanto son 15 días. Después cuando va, pues al regresar me cuenta la experiencia que ha vivido, si le sirve bien y si no, pues también no pierde nada con ir a vivir esa experiencia, ese retiro básico. Y bendito sea Dios, pues fue a esa enseñanza, fue a ese retiro que fue en la Florida donde estábamos, señor Erasmo, que era el párroco allá en la Florida, y llegó demasiado santo, llegó tan santo que dijo que gracias a Dios que lo había hecho ir a ese retiro. Y otra de las partes que yo le dije a él, otro de le colocaba varias pruebitas al hombrecito, pero a ver si se quedaba, pero no estaba siendo muy obediente el hombre. Y le dije, bueno, si usted, le coloqué la condición, si usted va al retiro, cuando vuelva a venir, pues lo acepto como novio y seguimos siendo novios. Ahora, si usted no va al retiro, cuando vuelva a venir y usted me dice que no fue o pone cualquier pero, hasta ahí llegamos, terminamos y usted sigue su camino y yo sigo el mío. Y eso fue una de las cosas, ¿sabe? Como que también se vio como obligado también a ir al retiro, porque era muy, en ese sentido, el suegro, pues una persona muy santa, muy de Dios, pero él era muy esclavo al trabajo, el materialismo y pues Andrónico, pues una persona que también pues, fue muy obediente al papá y bendito sea Dios, que en el trabajo y en todo, pues una persona muy, muy de Dios. Y si le cuento qué fue lo que más me motivó y de Andrónico cuando lo conocí y empecé a tratarlo y a conocerlo y esto, fueron las manos. Y él dice que las manos le salvaron la vida a él muchas veces, bendito sea Dios. Tenía unas manos destrozadas por completo, o sea, del trabajo que él llevaba era muy fuerte. Yo ahorita le digo, tiene las manos más suaves que las manos mías ya. Charapeando y limpiando con la pala. Era el trabajo del campo, pero era de lunes a sábado prácticamente, sin descanso a veces, y eso pues tenía las manos bastante callosas, espinas, a veces me podía sacar espinas y mamá llegaba y me burlaba, decía, uy, ¿qué hace usted sacando la espina a ese muchacho? Y así, entonces, o sea, me daba no sé, fue algo ahí de Dios, pues también nos fue encaminando y hasta que teníamos ya el año y 8 meses de novios, pues empezamos el diálogo del matrimonio. Pero yo decía, bueno, si el Señor lo tiene, yo siempre he confiado en Dios. Eso sí he tenido, bendito sea Dios, que en medio de todas las cosas, mi fe ha estado puesta en Dios y confiada en Él. Si es de Dios, bueno, se da, y si no, yo tampoco me voy a tirar a morir. Y así pues ha sido muchos de los pasos que he ido dando en la vida, en Dios, en la comunidad y en esto, pues más adelante le vamos a contar un poquito el testimonio, es la fe en Dios. Si nosotros confiamos y creemos en Dios, ¿a qué nos vamos a tirar a morir? Si Dios quiere, se hará, y si Él no quiere, pues también Él nos dará la gracia. Y en todo eso, pues bendito sea el Señor. Ahí vamos, ya ahorita tenemos
30 años de casado, hoy celebrando esa bendición tan grande, porque son 30 años y como dice la canción, parece que fue ayer, porque el amor no se acaba, sino que más bien se va alimentando cada día más y ya ya no somos, como dice la palabra, ya no es uno solo, o sea, no somos dos, sino uno solo, y ahí vamos caminando en el proceso. Y ahora, pues, no sé si Y ahora pues estamos aquí en el camino de Dios. Bueno, así ella pudo ir descubriendo esa vocación y para llegar a esa decisión. Bueno, gracias a Dios, podemos decir como resumen que fue por medio de la oración, por medio también del diálogo y una vida pues muy cristiana en que pensando primero en Dios, después en nosotros, Dios nos ayudó a descubrirla. Bueno, ya llegamos hasta aquí, vámonos al momento del matrimonio, porque yo quisiera compartir allí ese día del sacramento, porque es algo que yo personalmente quedé muy marcado, y creo que mi esposa también, por la liturgia, por la acción del Espíritu Santo del Señor ese día. En mi caso era muy penoso, demasiado vergonzoso para hablar con la gente, con las personas, para enfrentarme. Y bueno, ya me correspondió ir a pedirle al papá de Cecilia, a don Cirilo, que, bueno, que nosotros nos íbamos a casar. Y por el camino, sufrí muchísimo porque me daba mucho miedo llegar. Y aparte de eso, le había comentado ya a alguno y me decía, no, mejor llévesela y después de casa. Y la plata que usted van a gastar en ese día, del matrimonio, en comida, en ropa, una cosa y otra, compran cosas para ustedes, porque después nadie le va a regalar nada, cocina, una nevera, todas las cosas. Y yo decía, no, por amor a Dios yo lo hago. Y el día que yo iba, yo decía, por amor a usted, Señor, si no, si ella aceptaba, yo me la robaba. Pero por amor a usted lo hago. Y resulta que ese día era como a las 7 de la noche, el suegro no estaba, había ido y llegó como a las 7 de la noche, a las 7 ya estaba oscuro, y en el momento en que nos reunimos para decirle, se fue la luz, de lo oscuro. Y como quedó entre lo oscuro, pues fue más fácil para mí decirle, porque a mí no me daba tanta pena, de que me miraba así, ya hablé duro, ya hablé con fuerza. Y bueno, defendí porque nosotros le hablamos como en mayo y nos casamos a los 3 meses, que era en julio. Y entonces él me colocaba que fuera para diciembre. Y yo no, en la fecha que nosotros colocamos y esa fecha, y como no me miraban con tanto oscuro. Y bueno, gracias a Dios, él aceptó y todos aceptamos y quedamos para el 10 de julio, que era ya el matrimonio. Se llegó el día, en ese tiempo, como contó mi esposa, había mucho grupo de oración, mucho fervor de la gente, un crecimiento, y resulta que era uno de los primeros matrimonios que iba a salir de ese fuego del Espíritu Santo. Y entonces, pues, gracias a Dios, ese día nos acompañó muchísima gente. Un signo fue que nos acompañó muchísima gente. Otro signo fue que en julio, que Niquea, es tiempo de agua, agua, y las carreteras se ponen muy difíciles y para aconsejar los carros. Y ya estaba lloviendo. Y ese día amaneció un sol radiante. Todo el día hizo sol, secó la vía y no hubo ningún problema para ir y volver a bajar en los carros, porque la carretera y todo estaba pero de maravillas. Para mí eso es un buen signo de que Dios nos acompañó con el buen tiempo y fue maravilloso. La segunda parte del día del matrimonio, bueno, también ese mismo día también nos casamos por lo civil. Por cierto, nos casó un hermano, Alirio, un hermano de Monseñor Quintero, señor José Aníbal Quintero, de Queniquea, por lo civil, Alirio. Y por matrimonio, el padre Luis Humberto Urbina. Dios lo bendiga y Dios lo guarde y Dios le llene muchas bendiciones. Este matrimonio fue a las 11 de la mañana por la iglesia. Entramos al matrimonio, a la iglesia, a la misa, animada por la familia, Cecilia, tocando. Y bueno, muy bonito porque la gente se motivó y mucha gente nos apoyó y estuvo allí presente. Pero en un momento, no recuerdo qué momento fue de la misa,
si fue en el momento de la consagración, si fue en el momento de la consagración. Yo estaba sentado normalmente en la silla donde uno se sienta, la del novio, y voy a contar lo mío personal, lo que yo vi personalmente, ¿verdad? Y después yo lo compartí con Cecilia y ella me lo vio. Llegó en un momento en que hubo una paz, pero una paz estremecedora. Yo no escuchaba a nadie. Silencio. Un silencio, pero total. Y yo diría que la gente se fue. Y yo medio miré para atrás y no, todo el mundo ahí, pero en un silencio, pero que retumbaba. Y enseguida a mí se me estremeció el cuerpo, puse grifo y me vino mucho la presencia de Dios y comencé a llorar. Yo no sabía por qué, pero un fuego de Dios, una paz del Señor, algo tan hermoso, tan grande, que yo empecé a llorar. Y yo retenía las lágrimas y no podía. Y yo decía, ay, qué vergüenza, si me miran van a decir que estoy arrepentido. Y yo no quería mirar para los lados para que no me miraran los ojos. Y yo, pero también me trataba de limpiarme. Y cuando yo miré hacia el frente al Padre, miré que el Padre se estaba limpiando también los ojos. Y miré que también estaba limpiando los ojos. Y lo que miré para alrededor, miré los padrinos que están igual. Y miré por el lado también, miré a Cecilia. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y yo dije, Padre, llorando, ¿será que no es este matrimonio? Uno se adivina a veces las cosas malas, ¿no? En la mente, ¿era que O lo negativo. lo negativo? Pues, ¿por qué el Padre está llorando? Y yo, bueno, yo sabía que era en esa paz del Señor. Y bueno, después que compartí con mi esposa, con el cuñado Teresio, que él le preguntó al Padre, y todos, pues fue como todos al mismo tiempo sentir esa presencia de Dios que nos invadió, ese fuego del Espíritu Santo, y todos tuvimos como esa infusión del Espíritu en ese momento. Y bueno, después leyendo la formación del catecismo, que cada vez que se celebra un sacramento hay infusión del Espíritu Santo. Entonces se siente la presencia del Espíritu Santo en un sacramento y ahí Dios derrama esa bendición. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos ese regalo del cielo, ese acompañamiento del cielo, en que Dios pues como que confirmó ese momento del matrimonio haciéndose sentir en medio de nosotros con la paz, con el amor, con la alegría, con el gozo, con todo lo que es el Señor. Usted también vivió más o menos esa experiencia, ¿verdad? Bueno, pues también fue esa experiencia en el momento del matrimonio, fue muy, o sea, sentir mucho la presencia de Dios. Y claro, en el momento que se vivió ese silencio total, yo también pensaba, yo dije, sería que se fue toda la gente de la iglesia, porque no se oía, habían niños, y antes cuando iniciamos y eso se escuchaba la bulla de los niños, porque había muchísima gente, la iglesia estaba llena. Y los niños de las aldeas y todos los que llegaron, pues escuchaba la bulla de ellos, incluso los niños, los que estaban al lado de nosotros y esto. Pero en un momento el silencio era tanto que yo dije, sería que todo el mundo se fue y quedamos solos. Pero ni para uno mirar para atrás porque imagínense, van a pensar o sea, o sea, al momento no se da para uno estar volteando para los lados. Y a mí se me bajaban las lágrimas, o sea, fue un momento que uno sentía muchísimo como algo de Dios tan dulce, o sea, tan tierno en el corazón que uno no podía contener las lágrimas, se le salían y yo no miraba a Andrónico ni miraba para allá porque si veo a Andrónico me ve llorando, así que estoy arrepentida, que no me quiero casar. Y lo contenta que estaban. Ay, sí. No, y cuando levanto la mirada hacia donde estaba el padre, veo al padre que también le bajaban las lágrimas, y yo me asusté toda y dije, Dios mío, ¿será que esto no está grato para los ojos de Dios o qué Sería estará que Andrónico le confesó pasando? un pecado muy fuerte y está llorando. No, en el momento fue no, o sea, uno no sabe ni qué pensar en el momento porque uno como siempre le vienen son las cosas negativas. Y dije, bueno, pero Señor, si no sé qué estará pasando, lo cierto es que lo que se vivió en ese momento fue la presencia de Dios. Fue cuestión así del momento de la consagración, cuando el Padre hizo la consagración, elevó la hostia, después el cáliz, el momento cuando él inclina la cabeza, fue un momento así como de sentir mucho la presencia de Dios y una paz tan grande. Y después yo le preguntaba a Teresio, como mi hermano estaba o sea, él se la llevaba muy bien con el padre Urbina, eso donde estaban, o sea, siempre iban juntos, él cantaba en la iglesia, cantaba todos los domingos, o sea, siempre estaba con el padre, le ayudaba en las actividades y eso que tenían.
tenían esa cercanía, pues esa confianza. Entonces yo le dije a él, ¿por qué no le pregunta al padre qué fue lo que pasó ese día? Porque, o sea, yo me quedé con la curiosidad o con la inquietud porque él estaba llorando. Y después, pues mi hermano pues me decía que él había compartido con el padre y le había preguntado, o sea, que tuvieron, o sea, no preguntaban, sino que tuvieron ese, o Diálogo. sea, como que en el momento cayeron en ese diálogo y él le decía que había sentido muchísimo la presencia de Dios, que que él en un momento no había sentido como los pies, o sea, como que si se hubiese elevado del piso, o que había sentido algo muy, la presencia muy fuerte del Espíritu Santo, que fue un momento que ni él mismo, o sea, de explicar lo que se vivió. Bonito. Experiencia bonita de Dios en el momento de la consagración y confirmando lo del matrimonio. Maravilloso, un signo que, bueno, en el tiempo, hoy yo decía, este era el proyecto de Dios para mi vida y para nuestras vidas. Este era el camino de Dios que Dios nos tenía trazado desde la eternidad para nosotros y no nos hemos equivocado. En el caso mío, haberle dicho a Dios que sí y haberle también dicho a Cecilia que sí. Siento que ese es el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios y por tantas cosas que uno ha podido experimentar de Dios en nuestro matrimonio y cómo se ha ido desarrollando el matrimonio también de nosotros en relación con Dios y con nosotros mismos, pues uno dice, pues es el plan del Señor. Fue un signo muy bonito. Dos cositas. Allí, una broma, ¿no? Pero es en serio, pero una broma. A mí nadie me orientó de que los anillos que uno tiene que llevar para allá, pues muchos los mandan a hacer de oro, otros de plata y de calidad, porque bueno, uno tiene que llevar por tiempo. Y yo no, yo sabía de los anillos, pero no que tenía que ser de tal calidad. Y yo fui y lo compré en una librería y lo compré de, ¿cómo se llama? De De fantasía. fantasía. Fantasía, lo que no era nada. Pues yo salí bien con los anillos, el anillo normal, pero no nos duró mucho, no nos duró ni un año. Y bueno, después pues entramos a la comunidad y yo no he dado por comprar otro anillo. Mi esposa sí tiene su anillo, pero el mío no. Y pues yo no me acostumbré desde el principio porque yo no tengo con el anillo y después pues la comunidad ha sido invertir en muchas cosas del Señor y la verdad que a veces no queda ni para uno saca el tiempo o lo que sea. Y, entonces en ese sentido, me fui y compré un anillo de fantasía. La segunda parte de ese día fue que como había bastante gente y el pueblito pues pequeño y no había muchas bodegas, la gente acostumbra siempre dar los regalos, que dan ollas, que dan tazas, cucharillas, que dan pocillos, cosas así, de regalo a los novios. Y entonces en las bodeguitas se acabó lo que había y me contó después un señor que él había comprado 16 tazas para el regalo. Y como 4 se quedaron sin regalo, que no conseguían qué comprar. Y entonces él después les vendió como de a 3 a cada uno para que llevaran el regalo. Y bueno, yo dije, si hubiera habido más, hubieran recibido más regalos, pero como se acabaron, recibimos un poquito de regalos. Pero recibimos bastantes, bendito sea el Señor, bastantes regalos, buena bendición de Dios. Lo que no compramos tampoco fue licor para dar, porque se acostumbra siempre que se da el regalo y se le da un traguito de licor. Pues yo tampoco compré porque nosotros estamos muy santos, muy entregados a Dios. Y bueno, lo menos que en la mente nosotros se nos pasó fue comprar un licor para celebrarlo del matrimonio. Y entonces pues la gente llegaba al regalito y después uno por allá fue y compró una botellita de vino y después sí le dan un traguito de vino al que venía, ¿no? Pues tuvimos esas fallas en el protocolo. Después nos fuimos a la casa, gracias a Dios, el recibimiento ya de los suegros, y luego estuvimos por, por una asamblea, por votación de los que estaban presentes, una vigilia. Pero lo quiero resaltar es porque había un buen grupo que querían bailar una fiesta normal. Había otro grupo más mayor que quería era vigilia, darle gracias a Dios porque era un sacramento, porque bueno, había que darle gracias a Dios porque era algo santo y no lo iban a convertir en algo que no valiera. Era lo que ellos decían.
A lo último, le dejaron la decisión a la novia, que era la que decidía. Hasta el suegro dijo, bueno, aquí lo que diga la suegra. Y yo no le dije nada. La suegra no, la novia. Y yo no le dije nada. Y dije, bueno, lo que ella diga. Y ella valientemente se levantó y dijo, yo he hecho esto por amor a Dios me casé, por amor a Dios fuimos al sacramento, por amor a Dios estamos aquí. Y yo lo que quiero es que alabemos y bendicamos y glorifiquemos a Dios. Y el que esté dispuesto a acompañarnos para alabar y bendecir al Señor, que es el primero, pues bueno, bienvenido y quédese con nosotros y vamos a compartir. Y invito a los que no piensan de esa manera, pues que se unan a nosotros y vamos a alabar y bendecir al Señor. Y bueno, todo el mundo aplaudió, pero yo recibí de muy bien, muy agrado en mi corazón de sentir que tenía una esposa de Dios, católica, y que en ese momento defendió a Dios, a la iglesia. Yo me sentí de verdadmente muy complacido, muy feliz, muy contento. Y bueno, así lo hicimos, una vigilia de canto, de oración, divertidos, hubo también teatro y pasamos toda la noche felices y contentos, dándole ese primer lugar al Señor. Y bueno, hasta allí llegan muchísimas cosas que contar, pero así resumidamente, mire, ya dónde vamos, el tiempo que llevamos. Y si usted no queda dormido ya escuchando el video, Virgen Santa, ¿no? Entonces en esto pues uno quiere como andar ligero para que no le pase mucho el tiempo. Y se le quedan algunas otras cosas y uno quiere decir como lo más primero o lo más importante. A lo mejor cuando termina uno dice, ay, se me quedó alguna otra cosa, ¿verdad? Pero en un próximo video lo contaremos. Ahora, ¿cómo hemos vivido ese matrimonio? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido esa vivencia en nuestro matrimonio? Pues comienzo. Ya comienzo. Pero resumido, porque aquí hay mucho que decir, mucho que hablar y será resumido. Nos casamos, Dios nos regaló la gracia de irnos de una vez a los 2 días a una casa de una finca que papá nos dejó. La platica que teníamos la invertimos toda en el matrimonio. Nos quedaron 200 bolívares en ese tiempo. 20 bolívares. 20 bolívares. Lo cierto es que lo que nos quedó lo compramos en un mercado, hicimos un saco y nos fuimos para esa casa, ¿verdad? Bueno, que eso, la primera noche nos tocó ir a una vigilia a un sitio, después un retiro a otro sitio, y como a los 15 días fue que nos fuimos ubicando ya en la casa. Pero hicimos un mercado y nos fuimos para allá. No quedamos sin nada. Al mes, una hermana de Cecilia nos llegó y nos ofreció una casa con un terreno y alquilamos la plata y la compramos de manera que al mes ya teníamos una casa y teníamos un terreno grandecito. Como a los 6 meses y habíamos pagado esa parte, llegaron y nos ofrecieron otra casa con una finca más grande, que por cierto ahí se crió y vivió un tío de Cecilia. Hicimos igual, alquilamos la plata y compramos la finca, de manera que a los 6 meses ya teníamos 2 casas y 2 terrenos grandes, ya teníamos para vivir. Pero todos los grupos de oración en ese momento y toda la oración, estábamos orando porque todos querían fundar una comunidad de vida, animados por el testimonio en ese tiempo de Fuente Real y de Caridad Unión, aquellas comunidades que ya existían. Y entonces todos queríamos fundar una comunidad como ellos y estábamos en oración. En una reunión que estábamos todos de las aldeas de San Pablo, todos de Queriquea, estábamos allí reunidos y salió el punto de la fundación y todos, a ver, ¿quién está de acuerdo? Bueno, la mayoría están de acuerdo. Ahora, ¿quiénes se van para allá para fundar la comunidad? Bueno, levantaron la mano y se comprometieron 12 entre mujeres y hombres, todos solteros, que ellos iban a fundar la comunidad. Y nosotros, pues no levantamos la mano, nos quedamos, porque eran los matrimonios, teníamos 8 meses de casados. Mi esposa tenía 3 meses de embarazada, ella, de mi hijo mayor, Jesús, que Dios lo bendiga. Y nosotros nos quedamos. Pero después todos dijeron, ay, ¿de dónde vamos a empezar? Porque necesitamos una casa, un terreno, ¿dónde vamos a construir? ¿Dónde nos vamos a reunir ese día para comenzar la comunidad? Y resulta que ninguno pues tenía una casa, un terreno. El único que tenía era mi compadre Nelson, hermano Dita, ya está en el cielo, pero los terrenos que él tenía no eran aptos para iniciar porque no tenían casa y estaban muy lejos, no tenía cartera y no se podía. Lo que todos dijeron, no, pues en la casa de Andrónico y Cecilia, ahí pueden comenzar la comunidad, dígales que ellos se reúnan a la comunidad y en esos terrenos
se funda la comunidad. Y se vinieron todos, sí, y empezaron, hermanos, bueno, mire, Dios los llama y tal, ¿qué tal? Si allá en la casa de ustedes, pues iniciamos la comunidad. Y pues nosotros nos mirábamos y no sabíamos si sí decir que sí o decir que no, porque estábamos ilusionados con la casita, con el matrimonio, con nosotros, teníamos los proyectos de arreglar todo aquello de la vida y un matrimonio ilusionado, enamorado y comenzando la vida. Pero por otro lado era un matrimonio que teníamos muy consciente a Dios. Y bueno, nos reunimos nosotros y dijimos, bueno, si la voluntad de Dios es que nosotros demos esos terrenos y nos unamos allí. Y nosotros por avaricia o por hacer los planes, nosotros le decimos que no a Dios y cortamos con un proyecto de Dios y entramos también en esa pelea. Y bueno, dijimos que sí, pero que íbamos a orar y pedirle a Dios. Nos fuimos a las casas y empezamos a orar, pedirle al Señor. Y dijimos, Señor, ¿qué nos dice usted en su palabra? Abrimos la palabra del Señor y nos salió la palabra de que el que no deja casa, padre, madre, hermanos, campos, por amor a mí, no es digno de mí. Y Señor Jesús. Seguimos orando, bueno, Señor. Después le volvimos a pedir a Dios y nos salió la palabra, no se inquiete de qué vivirán. Mire que las aves no tejen, no siembran y sin embargo comen y tienen todo. Usted no se inquiete cómo vivir. Y bueno, sentimos ese llamado de Dios, sentimos que Dios nos llamaba, nos sentimos involucrados, nos sentimos que no podíamos echar para atrás, que no le podíamos decir no a Dios y que pues era una aventura, no sabíamos para dónde íbamos, qué iba a pasar, no lo teníamos en nuestros proyectos, no lo teníamos tampoco en nuestra mente, pero si Dios nos llamaba, pues había que responderle al Señor porque Dios es el que manda. Y sí, le dimos ese primer lugar a Dios. Iniciamos entonces un 11 de marzo, un viernes, a las 4 de la tarde quedamos a conseguirnos en la casita donde nosotros teníamos, que tampoco estábamos viviendo allá porque las teníamos ya compradas y nos íbamos para allá. De los 14 nos conseguimos sino 4, nosotros 2 y Nelson y Simeón. Y todas las mujeres que habían quedado ahí, no apareció ninguna. Y cuando iban de camino, Cecilia dice, pero yo voy sola de mujer, no hay ninguna. No, yo no sigo. Y yo me quedé, pues si ella no sigue, pues yo tampoco puedo. Pues ¿cómo la voy a obligar yo? Y otro hermano, Simón dijo, bueno, vamos a pedirle a Dios, vamos a orar aquí, si es la voluntad de Dios. Y allí mismo en el camino nos unimos a la mano y comenzamos a pedirle a Dios que nos orara, que nos animara, que si eso era de Él, que lo permitiera, sino que no. Y luego, pues él leyó una lectura y salió la lectura del ángel del Señor que decía, bendita entre todas las mujeres a la Virgen María, porque ha conseguido gracia de parte de Dios. Ahí llegó el hermano y me dice, bueno, hermana, para que no se desanime tanto, para que no se sienta obligada, vamos a hacer lo que dice el Señor, vamos a orar. Y lo que el Señor le diga en la palabra, usted sigue para adelante o se regresa. Nos vamos a orar y cuando abrió la palabra y salió esa lectura, dice, bendita tú entre todas las mujeres. Digo, hermana, no sigamos leyendo más y camine porque el Señor la necesita y usted bendita entre todas las mujeres porque después de usted el Señor mandará más, pero usted la que es de ahí, camine para arriba. ¿Y qué más? Y bueno, Señor, es su voluntad, como dijo María, y camine. Y yo sé que a hoy uno sabe que Dios no se comprometió a hablarnos así, por medio de la palabra, y que al azar pues no es nada, ¿no? Claro. Pero uno ya tenía ese conocimiento. Pero en ese momento para uno fue muy sagrado oír la palabra de Dios y fue una guía, fue escuchar del Señor porque muchas experiencias tuvimos así. Y bueno, uno le obedecía a Dios en ese momento. Ciegamente a Dios, Era lo porque que es la palabra. sabíamos, era lo que hacíamos. Hoy uno busca dirección espiritual, busca discernimiento, con la prudencia, ve con más claridad, pero en ese momento pues eran nuestros primeros momentos y era la forma como nos dijeron que había que discernir y ver, y bueno, Dios nos habló de esa manera y lo cierto fue que nos convenció. Y bueno, hoy podemos decir que llevamos 30 años, 29 años que nuestro matrimonio lo hemos compartido con la obra de Dios en la iglesia a través de esta vida de comunidad. Y nosotros que nunca pensamos pues compartir nuestro matrimonio con muchos hermanos, con muchas hermanas,
y vivir la experiencia del matrimonio en medio de la comunidad, que no es comodidad, sino es incomodarse, porque no hemos podido acomodar el matrimonio a los sueños que nosotros quisiéramos como matrimonio, sino más bien hemos acomodado, hemos tenido que vivir el diálogo, el trato de nosotros en horas de la noche, 1, 2 de la mañana, 2 de la madrugada. Quizás han sido más los diálogos que nosotros hemos tenido como pareja, porque de día hemos estado más dedicados a la comunidad, a los miembros, al trabajo, al programa comunitario, a los retiros. Y cuando ya todo el mundo se acuesta, se acá, ya no hay más que hacer y vamos allí al cuarto, es cuando tenemos ese espacio del diálogo de nosotros como pareja, hablar de nuestros hijos, de nuestro hogar, a veces corregirnos, llamarnos a la atención o a veces felicitarnos. Bueno, tener ese momento de nosotros como familia lo hemos tenido, la mayoría de partes lo hemos tenido en ese tiempo que es que nosotros lo hemos tenido para nosotros. Pocos espacios hemos tenido para nosotros como parejas de paseos, de entre familia, muy poquitos. Hoy ya tenemos casi 10, 11 años sin vacaciones casi como pareja. Bien, de manera que cuando iniciamos entonces en la comunidad, nosotros teníamos ya 8 meses de casados cuando se fundó. Y gracias a Dios, pues hoy formamos parte del equipo fundador de la comunidad como parejas. Hemos recibido muchísimo de Dios. La comunidad ha sido para nosotros una escuela. El matrimonio para mí también ha sido una escuela. Estoy muy agradecido de Dios y de la esposa que Dios me ha regalado. Y de los hijos, la mejor bendición. Los hijos, el tesoro más bonito y grande y hermoso que yo puedo recibir de Dios, son los hijos que han nacido dentro de la comunidad y que son unos hijos obedientes, como se dice, mansos y humildes. Y yo quisiera que allí, pues, mi esposa, pues, compartiera también en ese sentido. Bueno, pues bendito sea Dios, a través de la vida de la comunidad, pues ha sido también, como Andrónico dice, la escuela, donde uno ha ido aprendiendo y aprendiendo a vivir y aprendiendo a morir, a vivir lo que son los planes y proyectos de Dios y a morir los planes de uno como familia, como esposa, que uno muchas veces como esposa desea y quisiera tener, como el dicho, la casa o las cosas, las comodidades, pero la vida de la comunidad nos ha llevado a esto, o sea, a morir a mis comodidades para darle paso a la obra de Dios, y bendito sea Dios, pues ahí vamos. Y el regalo grande y maravilloso que yo le doy gracias a Dios y agradecida con Dios todos los días por mis hijos, porque en esta sociedad en que se vive, en que vive el mundo, pues ver, o sea, por ejemplo, ya con mis 8 hijos, y de verlos a ellos cada uno con sus cualidades, con sus dones grandes que Dios les ha dado, por ejemplo, las niñas el canto, los muchachos pues en el trabajo, Jesucito la música, cada uno de ellos con ese carisma bonito que ellos pues son dados, el momento de entregarse, de darse, no se niegan, si se estén cansados, estén como estén, ellos no están reservándose para ellos, sino que se entregan. Lo digo en las actividades que hemos tenido, retiros, escuelas, donde hemos tenido muchísimo trabajo de tantas cosas, y bendito sea Dios, ellos están ahí dándolo todo, sin esperar nada a cambio, sino que, como ellos mismos dicen, lo que nosotros damos, lo que ustedes nos han dado. Y como esa ha sido la formación dentro de la comunidad, pues nosotros vivimos dentro de la comunidad como administradores, ¿no? Como dueños, y eso pues lo hemos ido enseñando también a los muchachos, y ellos pues también han ido conscientes en ese sentido de que estamos administrando una casa, no somos dueños. Y cuando ya pues nos tocó que salir, cuando nos tocó no, sino cuando ya hubo el momento de los cambios que salimos de Hernández, pues nos costó un poquito, no que nos costó, sino que el sentimiento, como toda persona, como, ¿sabe? Como todo ser humano, pues uno siente siempre el afecto, el cariño, el amor por el lugar donde llegamos a ir, donde prácticamente no había nada. Cuando salimos, pues ya dejamos eso ya un lugar muy bonito, bonito para los retiros, la gente, los misioneros, el trabajo que había allá. Los niños, pues esos nacieron casi prácticamente la mayoría ahí. De Cristian para abajo nacieron en Hernández, y Jesús, pues, y André y Carlos pues llegaron de 6 años, tenía Jesucito cuando llegó ahí, y Carlitos 4, y Antita estaba de 2 añitos. Y bendito sea Dios, ahí pues casi prácticamente como ellos dicen, la casa donde nosotros nos criamos.
al salir de allá, pues a todos nos sentimos el sentimiento de dejar la casa, pero todos son conscientes y hemos sido conscientes de que en nuestra caminar en esta vida no es por apego a las cosas materiales, sino por amor a Dios, al trabajo, lo que tengamos que hacer, que el día que tengamos que ir soltando, pues Dios nos ha dado esa gracia y bendito sea Dios, muy agradecida con Dios, con María Santísima por ese regalo maravilloso de los hijos, también de mi esposo, que también ha sido una persona entregada al 100% para la obra de Dios, sacrificado, entregado en todo por el amor a Dios y por amor a las almas, por la obra misionera, y que cada día pues se va entregando cada vez más con ese fervor. No hay un día que llegue a decir yo me voy a acostar temprano, sino siempre está pendiente de los misioneros, el trabajo que hay que mandarles, lo que hay que hacer, lo que tengo que, o sea, en todo esto. Y también pues los muchachos como hijos pues también se incluyen ahí en ese trabajo. Pues ahí tenemos a María José como detrás de cámaras que está, que es la que trabaja también en ese sentido y sí. Bueno, cada uno de ellos con dones y gracias muy especiales, muy bonitas de Dios y bonitos por dentro y también muy lindos por fuera, un corazón muy lindo, muy puro y también la bendición de Dios en los hijos. Por eso hoy también pues queremos enviarles el saludo y ese abrazo a Jesús Alberto, a Carlitos, a Andri, a Emanuel, a Ángel Gabriel, a Gabrielita, a María José y a Danielito, que son nuestros 8 hijos que los amamos muchísimo y forman parte de esta vida. Y de la vida de la comunidad, porque al hablar de nuestro matrimonio, pues lo hemos vivido tan unido a la comunidad, que es hablar de la comunidad y hablar del matrimonio. Como matrimonio, pues Dios nos ha dado la gracia que iniciamos en Quiriquea, en la comunidad. Luego, como pareja, fuimos a La Grita. Luego estuvimos sirviendo en Guadalito, en una parte de Guadalito, estaba Apure. Luego estuvimos también sirviendo en otra parte allí de Guadalito y la de Cuba. Luego fuimos enviados a Guayabones, Estado Mérida, allí también compartimos en Guayabones. Y luego hemos también estado con familia en Hernández y ahora estamos acá en Manantial de Amor, aquí de Barina. Esos procesos los hemos venido haciendo como parejas en obediencia a la comunidad. No tenemos nada de nosotros material, porque lo que teníamos lo donamos y lo que hemos hecho es en adoración al Señor. Nosotros hemos dado el paso como pareja de castidad, de pobreza y de obediencia, que son los votos de la comunidad y por lo tanto, pues, pero sí contamos con la riqueza de nuestros hijos, de la comunidad, de la obra misionera, del Señor y hasta ahora en la vida comunitaria nada nos ha faltado. Todo lo tenemos, bendito sea el Señor. Ha sido una bendición del Señor, ha sido algo grande y maravilloso. Yo sé que quedan muchas cosas que compartir, que hablar con ustedes. A lo mejor en otra oportunidad pudiéramos contar más como pareja para vivir dentro de la comunidad, porque han habido muchas cosas que hemos tenido que estrategias para llevar los hijos, para nosotros, para la vida de la comunidad, para muchas cosas, y no hemos sido tampoco los más mejores, los más brillantes, ni los más santos, pero hemos ido guapeando allí, luchando en la obra de Dios. ¿Algo para concluir? Bueno, qué decir de todo esto, agradecida con Dios y María Santísima por estos 30 años de bendiciones, que no me arrepiento de los dos matrimonios, porque les digo yo, es como un matrimonio, cargar la cruz de la vida del matrimonio y también la cruz de la comunidad, que son, o sea, que es como el complemento. Y bueno, no queda más nada que decir, decirle al Señor gracias, Señor, muchas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos, por oírnos. Y bueno, hoy 30 años de vida matrimonial. Nos damos un abrazo y que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Gracias, Dios les pague y Dios les bendiga.